Buenas noches. Qué lindo que está. Acá no saben qué lindo se siente el aire. Bien, Dani tocaba en su apertura acerca de la fidelidad en el servicio, y en realidad hoy vamos a hablar del servicio, del ministerio, desde una esfera crítica. ¿Se acuerdan que estábamos viendo los 7 pecados congregacionales? Y vamos a seguir avanzando sobre ese estudio. Hoy estamos en el quinto pecado que vamos a desarrollar hoy, que habla acerca de la insana competitividad entre los creyentes, ¿sí? Y es un tema que creo que nos va a ayudar a reflejarnos en la palabra y ver cómo estamos. Muchas gracias, Rich. Y ver cómo estamos. En principio, este estudio, el de los 7 pecados congregacionales, surge, como siempre les dije, a partir de los 7 pecados capitales. Y es en función de esos 7 pecados que yo estoy tratando de enfocar cosas que habitualmente surgen en las congregaciones generales, en términos generales, y que pueden ser un gran estorbo en medio de la Iglesia. Históricamente la Iglesia Católica fue la que, puso a la luz los 7 pecados capitales para despertar a los cristianos de la corrupción moral y espiritual en la que estaban en aquella época. Entonces, conociendo que ellos estaban mal delante de Dios, entonces podían ejercer una influencia, la Iglesia podía ejercer una influencia en las personas, pero había que mostrarle en qué estaban fallando. Así que del mismo modo este estudio pretende ayudarnos a que revisemos como Iglesia si hemos caído en algún error o pecado en nuestra práctica como comunidad local de creyentes, y de esa manera cambiar y evitar adaptarnos a cualquier práctica pecaminosa, porque lo que nos puede pasar y que no está bien es que nos adaptemos como cristianos a cualquier práctica que no sea la que Dios quiere para nosotros como Iglesia. No te sientas señalado, hermano, con este estudio, no te sientas señalado, no es contra vos, es contra el pecado, ¿sí? Y lo segundo, no es contra tu persona, es contra lo que puede entorpecer nuestra comunión como creyentes, ¿eh? Así que este estudio no es para destruir a nadie, es simplemente para que nos veamos reflejados y entonces tomemos acción pertinente en cuanto a nuestra conducta en medio de la Iglesia. Quisiera ingresarlos a algunos conceptos introductorios antes de avanzar en el tema, esto de la insana competitividad entre creyentes, ¿no? En el servicio o en el ministerio. Hay algunos conceptos que son necesarios antes de avanzar en este estudio. Siempre que hablamos de la Iglesia estamos hablando, como dijo Gruden, de todos los creyentes verdaderos de todos los tiempos, de los creyentes en Cristo. Cada creyente en Cristo es incluido en la Iglesia. Se incluye en sentido identitario. ¿Por qué? Porque somos unidos a Cristo. Nosotros creemos en el Señor y somos unidos a Él. Pablo dijo en Gálatas 2:20, con Cristo estoy, ¿qué? Juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Está identificado con Cristo. ¿Sí? Yo estoy con Cristo. Pero lo segundo es que estamos unidos en un sentido comunitario, no solamente identitario, sino comunitario. ¿Por qué? Porque nuestra unidad no es solo con Cristo, sino es también con ¿quiénes? Con los que creen en Cristo, es con los hermanos. Es una unidad compuesta, ¿sí? Forjamos un vínculo con el Señor, pero también con todos los que han creído en el Señor. Y esta es una parte muy importante. Y Pablo se encarga de enseñar una analogía de la Iglesia en función de esta unidad compuesta, donde estamos unidos a Cristo y unidos entre nosotros. Y esa analogía es la del cuerpo, donde Cristo es la cabeza y nosotros el cuerpo, somos los miembros. Vamos a Efesios capítulo 1, versos 22 y 23. Vamos a pasear un poquito por la Biblia, quizás en algún momento te pida que prestes atención y los textos te los cite yo. Te lo voy a leer 1:22, te lo voy a leer en otra versión, pero vos prestá atención a lo que dice la Reina Valera. Dice: Dios ha puesto todo bajo la autoridad de Cristo, bajo sus pies, a quien hizo cabeza de todas las cosas para beneficio de la Iglesia, y la Iglesia es el cuerpo de Cristo. Él la completa y la llena, y también es quien da plenitud a todas las cosas en todas partes con su presencia. Esta es otra versión, pero es útil si la seguís con lo que ha traducido la Reina Valera. En este texto nos dice que Cristo es la cabeza y nosotros somos el cuerpo,
Y cada miembro es uno en particular. Eso está, también lo puedes leer en 1 Corintios capítulo 12 o en Colosenses 1:18. Y Cristo como cabeza es quien gobierna la iglesia. Cristo como cabeza es quien gobierna el cuerpo. ¿O no es la cabeza la que gobierna el cuerpo? Es la cabeza la que gobierna el cuerpo. Y es en función de esta metáfora muy útil, es cómo nosotros estamos unidos a Cristo, pero también estamos unidos ¿a quién? A los que han creído en Cristo, al resto de los hermanos. La fe cristiana no se define únicamente en los términos de la relación individual con el Señor. Esto es muy importante. No es particular la fe en el Señor. No es yo creo en Cristo y ya está, ya está. No es particularista ni solitaria la fe en el Señor, sino que por Cristo esa relación que tenemos con Él se amplifica a todos los creyentes. Por eso estamos en un cuerpo. No es la cabeza con una sola célula que somos nosotros, sino que nosotros como cuerpo estamos unidos, miembros unos con otros. Esto nos lleva al cuarto punto, y es que los miembros, por ser miembros, trabajan en función de la cabeza. ¿El cuerpo deja de trabajar en algún momento? ¿Deja de trabajar? No. Cuando dormimos, las funciones autónomas siguen vigentes, si no nos moriríamos. ¿Alguien alguna vez se levantó así como tosiendo de noche? Levante la mano al que alguna vez le pasó. Sí, bueno, eso es porque en algún momento a veces hay apneas en el sueño, ¿sí? Y nos generan tos de noche y puede suceder, a mí me pasó también. El cuerpo está vigente, activo durante la noche, aunque nosotros estemos inconscientes en pleno sueño. Los miembros trabajan en función de la cabeza, son miembros porque llevan a cabo una función, una obra, un ministerio, un servicio. El creyente es salvo para servir. Pablo lo dijo en Tesalonicenses, en 1 Tesalonicenses 1:9. Él le dijo a los hermanos ahí que han dejado a los ídolos para servir ahora al Dios vivo y verdadero, les dijo Pablo. También en Gálatas capítulo 5, verso 13, dice que también somos siervos, no solo de Dios, sino también de los hermanos. Ahí dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Ahí también ves que los miembros tienen que llevar a cabo una función, en relación a la cabeza, en relación a Dios, pero también en relación los unos a los otros y en relación a los demás. Porque en Gálatas 6:9 dice, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, aunque no sea creyente, y mayormente a los de la familia de la fe. Así que fuimos llamados como miembros a ser miembros, es decir, a cumplir una función, y esa función es un servicio, es un ministerio en beneficio de la iglesia, en beneficio de los demás y para glorificar a Dios. Finalmente hay 5 principios del ministerio. Vamos a Efesios capítulo 4, versos 15 y 16. Ese texto dice lo siguiente: sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, fíjate, esta ayuda mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Acá hay 5 principios del ministerio que lo voy a mencionar rápido porque esto es una introducción. Los miembros obran bajo órdenes de la cabeza, ¿sí? No obran por sí solos, sino que deben crecer en todo aquel que es la cabeza. Ahí lo dice Pablo en el texto. Los miembros trabajan en el contexto del cuerpo, no salen solos por ahí. La mano no se va a esa mano de los locos Adams, esa funciona ahí. Pero, los dedos se llaman, ¿no? Pero nosotros no funcionamos así. No andamos solo por ahí, nosotros trabajamos en el contexto del cuerpo, por eso hay que congregarse. Todo el cuerpo bien concertado, dice Pablo, y unido entre sí. Los miembros son competentes según su propia actividad. Nadie es un supermiembro. Nadie es codo, ni pie, ni hígado, ni pulmón al mismo tiempo. Todos cumplimos una función en la iglesia, pero no somos todos. Nadie es un supermiembro. Nos necesitamos los unos de los otros, según la actividad de cada miembro, dice Pablo. Y los miembros, en su función, benefician a todo el cuerpo. Lo edifican. Allí dice, se ayudan mutuamente y se edifican en amor. Finalmente, los miembros realizan tareas que honran la cabeza, porque ninguno se beneficia a sí mismo, sino que glorifican al que es la cabeza. Entonces fuimos colocados en la iglesia para servir. ¿Y qué función tenemos? Bueno, es sencilla, es ser miembro. Y si sos miembro de un cuerpo, entonces tenés que llevar a cabo una función.
Entonces, ¿de qué hablamos cuando nos referimos al servicio o el ministerio? Bueno, cuando nos referimos a esto estamos tratando de conectar acerca de esta idea de cabeza y cuerpo. Los miembros deben convivir con la realidad que están en el cuerpo para cumplir una función. Y esa función es la que entendemos como el servicio, como tarea, como ministerio, en el contexto del gobierno de la cabeza, pero también en el contexto de los demás miembros, en unidad y ayuda mutua. Hay muchísimas palabras que se utilizan para hablar acerca del servicio del ministerio. Hay tanto en el Nuevo Testamento como en el Antiguo Testamento. Este miércoles Osvaldo utilizó oikónomos, utilizó el doulos, utilizó el diáconos, es decir, referencias que nos hablan acerca de la servidumbre en la antigüedad, aún la esclavitud, que tenían personas que tenían que cumplir órdenes establecidas por quienes eran sus superiores. En este caso nosotros tenemos un superior que es la cabeza, que es nuestro Salvador, y que no nos llamó como un mal amo, como lo es el pecado que nos arrastra y nos destruye. Todo lo contrario, a libertad nos llamó el Señor, dice. Pero utilicen la libertad para servir al Señor en esa libertad con amor y servirnos los unos a los otros y aún alcanzar en el servicio a las personas que no conocen al Señor. Sin embargo, debemos ser honestos, siempre que se habla del servicio, habitualmente se habla acerca de las funciones que podemos cumplir en el rol de la iglesia. ¿Sí? ¿Y cuántas funciones hay en la iglesia? Hay un montón y son muy útiles. De hecho, tenemos que hacer algo en la iglesia. Algo tenemos que hacer. No podemos venir simplemente y estar. Tenemos que hacer algo, tenemos que ser parte. Somos miembros de un cuerpo. Vigilar la estructura de la edilicia, los arreglos, el orden, la limpieza, el área de cocina, el té, dividir el refrigerio, pensar en la preparación de algún día especial, la comida, la ayuda social, la canasta de amor, ayudar y ofrendar a los hermanos de forma desinteresada y aunque nadie sepa. El ministerio de la música, que no es simplemente la habilidad de tocar, sino también es prepararse, tanto espiritualmente y en la habilidad, que significa un instrumento. El ministerio de la palabra, la escuela dominical, la clase de los niños de la noche, el sermón evangelístico, los sermones ministeriales, los que usan sus vehículos para transportar niños, el liderazgo, los ancianos, el diaconado. Es decir, hay un montón de cosas para hacer en la iglesia. Y que no necesariamente necesitan de un título, un rótulo, pero sí necesita que nosotros funcionemos. Miembros los unos de los otros ayudándonos en amor, pero también hay ministerio fuera de la iglesia. Servicio en tu casa donde pocos te ven, como una ama de casa, como un hermano que ayuda. Bien haces, porque eso es un ministerio. Servir en tu trabajo como cristiano, hay que hacerlo del mismo modo como si fuera en la iglesia local. Pablo se lo enseñó a los hermanos. Si sos siervo, hacelo como para el Señor, no importa quién te está viendo, no importa si es el amo. O si es tu jefe complicado, hacelo como si lo estuvieras haciendo para Dios. El cristiano es cristiano en tiempo completo y no deja de ser miembro de la iglesia en el ámbito de su vida secular. No dejamos de ser miembros de la iglesia. De hecho, somos comprometidos con el Señor en ese ámbito, porque ese ámbito es la mayoría del tiempo. ¿Cuánto estamos acá en la iglesia semanalmente? No sé, serán 10 horas por semana, no sé, pero re poco en relación a todo lo que vivimos por semana. Entonces, ¿cómo somos iglesia? Jesús dijo en Juan 13, porque ejemplos he dado para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si así lo hicieres. El Señor claramente dijo que Él no vino a ser servido, sino a servir. Así que este servicio al que nos llama Dios es porque nos ha vinculado en un cuerpo y también nos ha capacitado para que reflejemos que estamos unidos en este cuerpo, estamos unidos a la cabeza que es Cristo. Ahora, cuando pensaba en el ministerio, pensaba en este título de que muchas veces puede haber insana competencia entre los hermanos a partir de que tenemos que funcionar. Y esto algo bueno se puede convertir en un error y aún puede estropear las relaciones entre creyentes. Ahora pensaba, ¿qué significa ser competentes? Bueno, al menos hay dos acepciones en esta palabra. Cuando hablamos de competencia, estamos hablando de una cualidad de alguien que lucha para conseguir un logro. Buscar o pretender algo al mismo tiempo quizás que otros también lo están logrando. Cuando hablamos de competencia, hablamos de alguien que tiene que ser competente. Y esto significa que tiene pericia, la aptitud o la idoneidad para hacer algo. Y yo siempre digo, hay mucha gente que sabe medicina desde el Google, ¿no? A veces vienen los pacientes y me quieren explicar las enfermedades, y yo los miro y le digo, bueno, ¿quién quiere que te opere? ¿San Google? Andá, digo yo.
Anda a un mecánico, le digo, capaz que podés charlar de medicina y podés entonces obtener los resultados que vos querés de esa cirugía. Nosotros sabemos que alguien competente es porque está preparado para hacer y tiene aptitudes para hacer lo que debe hacer. Y la competencia es sana. Dios nos ha hecho competentes a nosotros, nos ha capacitado como miembros para cumplir una función. Lo que pasa es que en función del entrenamiento es que nosotros vamos encontrando nuestras habilidades, nuestros talentos, nuestros dones para llevar a cabo en sí mismo un servicio hacia Dios, hacia los hermanos y hacia los demás. Pero también existe una competencia que es la de competir. Esa que genera contienda entre dos o más personas para lograr entonces un objetivo común, como cuando hacemos un deporte. Nosotros con los muchachos, cuando jugamos al fútbol y dividimos el grupo, listo, ya está esa muerte, ¿sí? Esa muerte, en un sentido figurado, ¿sí? En un sentido figurado. Un competidor se prepara y se entrena con disciplina y constancia para lograr la victoria por sobre otro. Ahora, ¿qué clase de competencia debemos tener hacia el servicio cristiano? Miren, hay muchos principios bíblicos, pero la Biblia dice que debemos ser aptos, debemos ser aprobados, debemos ser competentes. Esto no es un principio de autosuficiencia, sino que es un principio de dependencia en el Señor. Voy a leerles algunos textos, solo síganme en esto. 1 Corintios 9:24 dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todos se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Entre los que corren una carrera maratónica y lo hacen con un fin terrenal, porque siempre puede haber alguien que mejore los números, que mejore la calidad de esa carrera, nosotros corremos con un objetivo que es incorruptible. Todos corren por un premio, pero uno solo lo obtiene en el mundo. En cambio, nosotros en la vida cristiana todos podemos obtener el premio. Por lo tanto, la exhortación de Pablo es corran para obtener ese premio. No compitas contra otros, no compitas contra tu hermano que tiene cierta capacidad, cierto don, sino sabé lo que Dios te ha dado y competí contra vos mismo. Competí contra tus propias tentaciones, contra el enemigo, contra las ofertas del mundo que quieren empujarte a que dejes al Señor. Competí con tu propia sensualidad, con tu propia carne. Competí para ser un corredor aprobado. Luchá con las cosas que Dios te da, pero también abstenete. Tené autocontrol, ¿para qué? Para que puedas glorificar al Señor. Tenés que tener actitud, sí o sí, hay que ser competente. 2 Corintios capítulo 3, versos 5 y 6 dice, no que seamos competentes por nosotros mismos, para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, más el Espíritu vivifica. Pablo nos tiene que decir, no es que nosotros somos competentes por nosotros mismos, aptos, útiles, sino que nuestra competencia, nuestra capacidad para hacer lo que hacemos en el ministerio, en el cuerpo como miembros, esa capacidad proviene de Dios, proviene de la cabeza, que nos ha dado su Espíritu. Él nos hizo competentes de un nuevo pacto, Él colocó a Dios en nuestro corazón, Él hizo que nosotros ahora podamos ser capaces de servirle, porque antes no podíamos, estábamos alejados de Dios, de hecho ni siquiera cerca de Israel, pero en Cristo ahora nosotros fuimos hechos cercanos para servirle. 2 Timoteo 2:5 dice, y también el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente. Y acá nos habla de el que lucha para competir en estos juegos deportivos como la imagen anterior. Tiene que tener este atleta una actitud conforme a la competencia. Es decir, no puede ir a la competencia así nomás, no puede ir sin preparación, tiene que tener convicción, pero aptitud, tiene que ponerle toda la garra, ¿sí? Para tratar de lograr que esta carrera, que es su vida para Dios, sea una vida aprobada. No hace las cosas como de forma ilegítima, sino que las hace conforme a los estándares que Dios ha puesto para que entonces seamos más que vencedores. Hebreos capítulo 13, verso 20 dice, y el Dios de paz que resucitó de los muertos al Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Seguimos con lo mismo. El Dios cuyo poder levantó al Señor Jesús de entre los muertos, ese Dios nos haga aptos ¿para qué? Para toda buena obra, competentes. Pero Él, no nosotros en nuestra autosuficiencia, sino Él.
para que entonces podamos hacer su voluntad, haciendo Él en nosotros lo que es agradable. Y aquí la idea del autor puede significar que Dios haga por medio nuestro lo que es agradable, o que Él utilice medios posibles para que nosotros logremos lo agradable según su voluntad. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. Probado significa alguien que, aprobado significa alguien que fue probado y que pasó la prueba. Los falsos maestros en la época de Timoteo no habían aprobado, porque utilizaban mal la palabra del Señor, era la vergüenza de sus falsas enseñanzas. Sin embargo, Timoteo había sido probado y era aprobado por Dios para llevar un trabajo legítimo, del cual no tenía que avergonzarse, porque él usaba bien y trazaba bien la palabra de verdad. Fuimos hechos miembros para realizar una función competentes. ¿Competentes por quién? Por Dios. Entonces es evidente que la Escritura nos habla de que la competencia no es autosuficiente, sino es nuestra actitud hacia Dios. Actitudes de siervos involucrados en lo que tenemos que hacer, sea sacrificando tiempo, teniendo disciplina, constancia, hasta la pasión por lo que se hace. Esto lo hemos visto en los textos que mencioné. Así también las Escrituras presentan una visión negativa de la incompetencia. Es decir, a Dios no le agrada nuestra negligencia, nuestra vagancia, nuestro olvido, nuestro desinterés en la obra. Eso a Dios no le agrada. Entonces tenemos una visión positiva para ser aptos en medio de la obra, en lo que Dios te llama a hacer, pero tenemos también una visión negativa a ser perezosos, a ser negligentes o desinteresados en nuestro carácter servicial como miembros en el cuerpo. Y esto está también en la Biblia. Mateo 25, 26 dice: respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitarle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos, y allí será el lloro. Y bueno, hace una aclaración más. Allí le dice el Señor a aquel siervo, el que había recibido el talento, y se acuerdan que lo escondió bajo tierra. ¿Qué le dice? Siervo malo. Nosotros pensamos que es alguien malvado, pero en realidad es un siervo corrupto, perverso. Porque él, antes de traer el talento con los intereses, se empieza a excusar en el carácter del Señor. Y él quiso pervertir la orden del Señor en una excusa. Por eso le llama siervo malo, porque pervierte las razones, como alguien que busca excusa en su culpabilidad y culpa al resto. ¿Conocen personas así? ¿Sí? Que cuando tienen que hacerse cargo empiezan a culpar a los demás. Malo y negligente. No seamos malos ni negligentes. Si Dios nos dio talento, tenemos que actuar como el que recibió 5, el que recibió 2 y el que recibió 1. O 10, perdón. Gálatas 6:7 dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Otra razón, no nos autoengañemos. Ojo, considera la tentación de que Dios puede ser burlado. Dios sabe todas las cosas y al saber hará justicia. Así que lo que sembramos vamos a cosechar. Es así. No es el karma. Esto funciona porque es Dios quien sabe. En el karma son las fuerzas del universo. Acá hay un Dios justo que sabe. Y aquel que siembra para la carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el espíritu, del espíritu recibirá bendiciones que son eternas. Así que no nos engañemos, hermanos. Tenemos que actuar con actitud de miembros, y los miembros cumplen una función. Gálatas 6:9 dice: no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si nos desmayamos. 2 no, nuevamente, no se cansen y no desmayen. Sean aptos, sean competentes, esfuércense, sacrifíquense. Y esto no significa que todos tengamos la misma medida. Esto significa de que cada uno, contrastado con la palabra, va a saber si está flojito o si no está flojito. Pero no somos, en comparativa a nosotros, lo que podemos decir, como yo estoy mejor que el Cris, entonces yo soy mejor que él delante de Dios y me siento... No. Ni él puede decir que es mejor que Aide. Cada uno en relación con el espejo que es la palabra, entonces puede encontrar cómo está en el orden de su aptitud, de su competencia. En Romanos 12:11 dicen: lo que requiere diligencia, no perezosos. Nuevamente otro no. No perezosos, sino fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Diligentes es tener una actitud competente, es estar solícito. Perezoso es alguien que actúa
retrasando siempre lo que le toca hacer, ¿viste? Y finalmente, en cuanto al servicio, fervientes de corazón, trabajando de buena voluntad con esmero y entusiasmo. Así que el llamado es a forjar una conducta propositiva hacia el servicio. Es decir, si soy miembro, entonces algo tengo que hacer. Y debemos tener un deseo de mantenernos activos en la fe para lograr cosas útiles, desarrollando no solamente lo que nos toca hacer, sino en el medio o en la situación del hacer, desarrollando el carácter y madurando nuestra experiencia con el Señor. Para eso sirve el ministerio. En la medida en que yo ayudo a otros a que otros sean edificados y maduren, también maduro yo. Porque nosotros los que servimos al Señor también fallamos, nos mandamos, ¿no? Eso es ser competente, ¿eh? Todo proviene de la gracia de Dios, no de nuestra fuerza, no de nuestra suficiencia, sino de Él, de nuestra dependencia espiritual de Dios, porque estamos en el cuerpo donde la cabeza solamente es el Señor. Ahora, en todas estas exhortaciones a mantenernos útiles y competentes, aptos para Dios, puede surgir algo malo. Pueden surgir algunas cosas malas. Puede que en el ámbito del servicio surjan cosas que realmente son dañinas para la iglesia. Y a veces así. Muchas iglesias se han dividido por no comprender los roles de los ministerios. ¿Quiénes son autoridad? ¿A quién le toca llevar un ministerio quizás en un rol específico? Aunque estas cosas no deberían suceder en la iglesia, lamentablemente suceden, por eso estoy hablando de este tema. No hay nada malo en querer servir y mejorar en este servicio, en ser competentes, tratar de alcanzar un mayor grado en nuestra experiencia como siervos de Dios y estimular a otros de esa forma con el ejemplo para que mi base sea entonces la promoción de los que vienen y ellos hagan una sobreedificación y la nueva base sea otra sobreedificación. Porque lo peor que nos puede pasar es que alguien haya edificado para acá y después venga otro y simplemente haga huecos en esa tarea de edificación, siendo perezoso, autoengañándose, sembrando para la corrupción, desmayando, cansado y sin motivaciones. Así que la primera pregunta que me hice, ¿es culpa de Dios que Él nos manda a servir, que entonces surjan estos problemas de los que hablamos? Bueno, yo respondía que aunque en principio Dios puede permitir cosas difíciles, siempre las permite con un propósito positivo. Los problemas habitualmente los producimos nosotros, los creyentes, en el ámbito del servicio, no es Dios. Pero Dios puede a veces permitir para que entonces aprendamos a crecer, aprendamos a madurar y a amarnos como Él pretende. Por eso las exhortaciones a tener una perspectiva madura de que somos siervos es muy importante. Somos siervos y los siervos son miembros del cuerpo. Ningún miembro es más importante que otro, mientras cada miembro cumple su función. Porque cuando alguien deja de cumplir su función en el cuerpo, entonces el cuerpo se resiente. Y si sos miembro del cuerpo, entonces tu función la tenés que hacer vos, no la puede hacer otro. Si no lo hago yo, entonces ¿quién lo hará? Canta Marcos Witt, ¿no? Y es una responsabilidad de cada uno. La segunda pregunta, ¿a qué clase de problemas me estoy refiriendo o nos referimos? ¿Qué clase de problemas pueden surgir en un deseo de mejorar, en un deseo de mostrar aptitud y competencia de un servicio? ¿Hay algo malo en eso? Inicialmente no hay problema en tratar de ser los mejores en nuestro servicio. Pero sí tenemos que conocer las razones que nos motivan, las acciones que llevamos a cabo y también el propósito que estamos buscando, porque ahí en las motivaciones, las acciones y el propósito sí puede haber un problema, un pecado y algo que siembre discordia, aún en medio de algo santo como el servicio para Dios. Suena raro que mucha gente esconda un corazón vanaglorioso y autosuficiente mientras sirve, pero muchas veces así, hay mucha gente autosuficiente sirviendo al Señor. Más raro suena cuando mucha gente lleva a cabo acciones egoístas por medio del servicio. Y pasa. Acciones para rivalizar con el hermano, tratando de entorpecer la tarea. Pasa en las iglesias. Y mucho más extraño suena cuando esas acciones son para enorgullecernos. Y levanta el ego personal. Pero pasa, entonces tenemos que evitar esto. Tenemos que evitar esto. Y cuando hablo de, ya estoy terminando, motivaciones erradas, Pablo exhorta en Filipenses capítulo 2, verso 3, dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad. Esos son principios que motivan, están escondidos. ¿Quién sabe en el servicio que alguien está haciendo algo por vanagloria, por contienda o con humildad? Nadie lo sabe porque el servicio es el mismo. Pero tenemos que revisar las motivaciones, dice Pablo.
Ojo con las ambiciones egoístas como las que usan los políticos para tratar de ocupar lugares y de esa manera forjar poder, forjar su imagen. No busquen la vanagloria, todo lo contrario. Vístanse de un carácter humilde en lo más interior, donde nadie te ve y solo Dios sabe. Solo Dios sabe. Estimando cada uno a los demás como superiores a uno mismo. El servicio tiene que tener las motivaciones correctas. Si tenemos motivaciones erradas, ese servicio va a ser en vano. Lo segundo, acciones que no sean las correctas, acciones egoístas. Podemos pensar que muchas veces en el ministerio hay gente, ¿sí?, que siempre quiere salirse con la suya, que no escucha la sabiduría de Dios que provenga de otros. Y finalmente que corrompe el sentido del ámbito comunitario de la iglesia. Eso pasa, por eso Pablo dice en Gálatas 5:6, no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Eso lo dice en Gálatas 5:26. Y en el 5:15 dice, pero si están siempre mordiéndose y devorándose unos a otros, tengan cuidado, corren peligro de destruirse unos a otros. Fíjate si en la iglesia no hay problemas que puedan destruir la comunión por medio de las cosas sagradas como el servicio. Santiago exhorta también lo siguiente, en Santiago 3:14 dice, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no jactéis ni mintáis contra la verdad. La Biblia de Dios habla hoy y dice, pero si ustedes dejan que la envidia les amargue el corazón y hacen cosas por rivalidad, entonces no tienen de qué enorgullecerse y están faltando a la verdad. No siguen los principios de la verdad. Las acciones egoístas van a llevar a que nosotros nos choquemos, rivalicemos, nos odiemos los unos a los otros. Y el Señor quiere que los miembros se amen, unidos entre sí, trabajen, coordinados y se edifiquen ¿en qué? En amor. Pero guarda por qué hacemos los servicios y qué nos motiva a hacer el servicio. Finalmente, propósitos equivocados. Promovernos a nosotros mismos. Buscar la grandeza personal y el reconocimiento. Pablo exhorta allí en Gálatas capítulo 6, verso 3, porque el que se cree ser algo, y aclara esto, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse con respecto de sí mismo. Es importante esto, con respecto de vos mismo, con respecto de uno mismo, y no en otro, dice Pablo, porque cada uno llevará su propia carga. John Stott dice que la conducta hacia otros normalmente está determinada por la opinión que tengo de mí mismo. Y tiene mucha razón John Stott. Porque lo que yo pienso de sí mismo es lo que hace que actúe de la forma que actúo con los demás. La palabra de Dios intenta resetear el chip de eso de creernos algo. No nos engañemos. No somos nada, dice Pablo. Y esto no es que no sos nada porque no tenés valor. Recordá el texto en 2 Corintios. Recordad que él dijo, no que nosotros seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia ¿de quién proviene? De Dios. Jesús enseñó que los principios de los cielos son el reino del revés. El que quiera ser mayor, ¿qué tiene que ser? El menor tiene que ser el siervo, el que se dedique a servir a los demás. El más grande del reino tiene que tener motivaciones, acciones y propósitos correctos. Y en esto quizás muchas veces nos encontremos faltos. Entonces es algo que debemos examinar. Es muy fácil compararnos con nosotros y decirnos, voy mejor que este, entonces voy bien. Es siempre fácil eso. Lo difícil siempre va a ser que nosotros pongamos nuestro servicio a la vista de la palabra, a la vista del carácter humilde del Señor y digamos, ¿voy bien o no voy tan bien? La idea de esto, hermanos, no es señalar el pecado como pecado, sino es tratar de que nosotros luchemos contra este. Todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, dice la palabra, sabiendo que el Señor recibiréis recompensa de la herencia porque a Cristo el Señor servís. Estamos en un cuerpo y nosotros somos los miembros. Es vano decir que actuemos desde una insana competitividad para tratar de lograr cosas que el servicio no pretende. Nosotros servimos a los demás en amor, servimos entre los hermanos y también lo hacemos para la gloria del Señor. Voy a leer un par de preguntas como exhortación final. Hermanos, ¿cuáles son los resultados de nuestras acciones hasta hoy?
¿Te estás contrastando con tu palabra en tu servicio? ¿Con quién te estás comparando? Bueno, no lo hagas con tu hermano. Hacelo con la palabra y con el Señor de la palabra. Ahí seguramente encuentres muchas motivaciones y encontremos motivaciones para cambiar. ¿Vivimos como siervos de Dios o como dueños de nosotros mismos? Esta es otra pregunta que me la hacía yo a mí mismo. Estas no son preguntas para usted. Hacía esto y pensaba en mí, Si reconocemos que somos siervos de Dios, ¿estamos llevando a cabo algún servicio a Dios? Si soy parte de la iglesia y me considero miembro de la iglesia, ¿los miembros cumplen funciones? ¿Llevo a cabo alguna función dentro de la obra? Y si servimos, ¿nos dejamos guiar en el servicio o actuamos en soberbia y autosuficiencia? Pues esa también, Yo quiero hacer las cosas como yo quiero. Bueno, a algunos niños espirituales les puede pasar, a los que recién empiezan, pero hay que guiarlos y también hay que dejarse guiar, hermanos. ¿Considerás el testimonio de los que sirven con envidia o te sentís motivado para mejorar? Y si llevamos mucho tiempo ya en el servicio, ¿tenemos el corazón humilde de nuestra primera época cuando no sabíamos hacer nada? Nuestro servicio, hermanos, engrandece al que está al lado, a tu hermano en Cristo, le honra, lo bendice, le ayuda a seguir al Señor tu servicio. ¿O simplemente hacemos algo y ya está? ¿Son nuestras acciones para Dios? ¿Son todas nuestras acciones para Dios, para la cabeza? Mi deseo es que el Señor nos ayude a darle gloria, a bendecir a otros, pero también a reconocernos necesitados y dependientes para entonces llevar un ministerio con fidelidad al Señor. Sin competencia insana, sino todo lo contrario, en unidad, porque estamos unidos entre nosotros y estamos unidos al Señor que es la cabeza. Que el Señor les bendiga.